Mi yerno Fulgencio tiró mi plato al suelo y se rió. Las sobras son para los inútiles. Él no sabía que la casa ya tenía nuevo dueño. Mis rodillas gritaban. Era ese dolor punzante, agudo, que solo llega cuando la humedad de Puebla se mete en los huesos y anuncia lluvia. Caminar las 6 cuadras desde la clínica del Seguro Social hasta mi casa se había convertido en un calvario, no solo por la artrosis que a mis 68 años ya era mi compañera fiel, sino por el peso que sentía en el pecho cada vez que veía el techo de tejas rojas de mi propia casa asomarse entre los árboles de la colonia. Esa casa la construimos ladrillo a ladrillo mi difunto esposo, Rogelio y yo. Recuerdo cuando mezclábamos el cemento, cuando elegimos los azulejos de Talavera para la cocina, soñando con los nietos que correrían por el patio. Rogelio murió hace 10 años, dejándome esa casa y una pequeña pensión, pero sobre todo dejándome la cocina, mi cocina. El lugar donde yo, Herminia, había reinado durante 40 años. El lugar donde el olor a mole poblano, a chiles en nogada y a pan recién horneado era el idioma con el que yo le decía te quiero al mundo. Yo tuve una fonda durante 20 años, la sazón de Herminia, y nadie, absolutamente nadie, se iba de mi mesa con hambre. Pero esa tarde, el hambre era mía. Abrí la reja con manos temblorosas. El olor me golpeó antes de entrar. Olía a carne asada, a carbón, a cebollitas cambray caramelizándose. Mi estómago rugió con una violencia que me avergonzó, aunque no había nadie para escucharme. No había comido nada desde el desayuno, apenas un té de manzanilla y una galleta María, porque Fulgencio, mi yerno, había decretado que desayunar fuerte es de gente ociosa. Entré a la casa. El silencio en la sala era engañoso. Se escuchaban risas provenientes del jardín trasero, risas graves de hombre y la risa nerviosa, tintineante de mi hija Justina. Dejé mi bolsa en el perchero y me dirigí directo a la cocina. Solo quería un vaso de leche y quizás, si tenía suerte, un pedazo de queso para calmar el mareo que me nublaba la vista. Me detuve en seco. Ahí estaba, mi nevera, mi refrigerador marca Whirlpool de 2 puertas que compré con los ahorros de 3 años de vender tamales. Pero algo había cambiado. Alrededor de las manijas, brillando con una obscenidad metálica bajo la luz fluorescente, había una cadena gruesa, de esas que se usan para amarrar bicicletas o motocicletas, envuelta 3 veces y asegurada con un candado negro, pesado, industrial. Me quedé paralizada, parpadeando, pensando que tal vez la medicina para la presión me estaba haciendo alucinar. Extendí la mano y toqué el metal frío. Era real. Mi propia nevera, en mi propia cocina, estaba encadenada como si fuera una bestia peligrosa o una caja fuerte de un banco. «Llegó temprano, suegra». La voz de Fulgencio resonó detrás de mí. Me giré despacio. Ahí estaba él, recargado en el marco de la puerta, con esa postura que él creía que era de hombre de mundo, pero que a mí siempre me pareció de vago con suerte. Tenía 36 años, pero ya tenía la barriga de alguien que bebe demasiada cerveza y trabaja poco. Llevaba un mandil que decía, «El rey de la parrilla». Un mandil que yo le había regalado en Navidad pensando que le gustaría cocinar. En su mano derecha hacía tintinear un juego de llaves. «¿Qué es esto, Fulgencio?», pregunté, y me odié porque mi voz salió apenas como un susurro rasposo. Señalé la nevera. Él sonrió, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, una sonrisa que mostraba sus dientes manchados de tabaco.
Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a loción barata y a humo de cigarro. Es seguridad, doña Herminia, seguridad y administración de recursos, dijo, arrastrando las palabras. He notado que últimamente las cosas desaparecen. El jamón serrano, los quesos importados, las cervezas artesanales, vuelan. Y como en esta casa la economía está apretada, decidí tomar medidas. ¿Desaparecen? Sentí que la sangre se me subía a la cara. Fulgencio, vivo aquí, soy la dueña de esta casa. Si tomo una rebanada de jamón, no está desapareciendo, estoy comiendo. Él chasqueó la lengua y negó con la cabeza, como si estuviera regañando a un niño lento. Ahí es donde se equivoca, suegrita. Usted pone la casa, sí, eso nadie lo niega, pero lo que está adentro del refrigerador, eso lo paga el dinero de la unidad familiar. Y como usted bien sabe, su pensión apenas cubre los servicios. El grueso del gasto, la comida de calidad, la compramos nosotros. Bueno, la administra Justina con mi supervisión. Mentira. Todo era mentira. Mi pensión de 6,000 pesos mensuales se las entregaba íntegra a Justina cada día 1 del mes. Para los gastos, hija, le decía yo. Y ellos supuestamente ponían el resto. Pero Fulgencio no trabajaba desde hace 2 años. Se decía emprendedor, visionario de criptomonedas, consultor de negocios, pero la realidad es que vivían de lo que Justina ganaba haciendo uñas a domicilio y de mi dinero. Tengo hambre, Fulgencio, dije, tragándome mi orgullo. Era la primera vez en mi vida que tenía que decir esas palabras en mi propia cocina. Vengo del médico, no he comido nada. Abre el candado, por favor. Él miró su reloj, un reloj dorado y ostentoso que seguramente era falso. Son las 5 de la tarde, Herminia. No es hora de comida ni de cena. Comer a deshoras es un mal hábito. Altera el metabolismo y gasta recursos innecesariamente. La cena se sirve a las 8. Aguántese. Quilat es fuerza. ¡Que me aguante! Di un paso hacia él, la indignación momentáneamente superando al dolor de mis rodillas. ¿Me estás diciendo que no puedo comer una tortilla con sal en mi propia casa? ¡Dame esa llave! Intenté arrebatarle las llaves, un gesto torpe y desesperado. Él, con sus reflejos de hombre joven y fuerte, simplemente levantó el brazo y me empujó suavemente con el otro. No fue un golpe, no, fue algo peor. Fue un empujón despectivo, como quien aparta a un perro callejero que se acerca demasiado. «Cuidado, señora». Su voz se volvió dura, perdiendo la falsa amabilidad. «No me obligue a faltarle al respeto. Aquí hay reglas. Si quiere vivir bajo mi administración, se acata a las reglas. Si no, bueno, el asilo de ancianos Santa Mónica siempre tiene vacantes». Aunque he oído que ahí la comida es puré de papa frío todos los días. Mencionó el asilo, la amenaza velada que llevaba meses flotando en el aire. Sabía que era mi mayor miedo, morir sola, entre extraños, lejos de mis recuerdos. «¡Justina!», llamé, con la voz quebrada. «¡Justina!». Mi hija apareció por la puerta del patio unos segundos después. Llevaba un vestido de flores que le quedaba un poco apretado y una charola con vasos vacíos. Al verme, su sonrisa se borró. Bajó la mirada inmediatamente. Esa era mi hija ahora, una mujer de 32 años que caminaba encorvada, que pedía perdón por ocupar espacio, que había olvidado quién era. «Mamá, ya llegaste», dijo bajito, sin mirarme a los ojos. «¿Cómo te fue con el doctor?» «Tu marido encadenó el refrigerador, Justina», le dije, señalando la monstruosidad de metal. «No me deja sacar comida. Dice que estoy robando».
Justina miró a Fulgencio, luego al refrigerador y finalmente a sus propios zapatos. «Mamá, por favor, no empieces», susurró. «Fulgencio solo está tratando de organizar la casa. Gastamos mucho el mes pasado. Se nos echó a perder comida. Él dice que si controlamos los accesos, ahorraremos. Es por el bien de todos». ¿Por el bien de todos? Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. ¿Encadenar la comida es por el bien de todos? Hija, tengo hambre. «Ya va a hacer la cena, mamá», dijo ella, con esa voz mecánica de quien repite un guión aprendido a fuerza de gritos. «Fulgencio está preparando unos cortes deliciosos. Espera un poquito. Ve a tu cuarto, descansa las piernas. Yo te aviso». Fulgencio me miró por encima del hombro de mi hija y me guiñó un ojo, un guiño de victoria. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. No hacia mi cuarto, hacia el cuarto de servicio, porque hace 3 años, cuando llegaron llorando porque los habían desalojado de su departamento, yo les cedí la recámara principal. «Es temporal, mamá, solo mientras Fulgencio levanta su negocio», me dijo Justina. Y yo, tonta, madre al fin, me mudé al cuarto pequeño, el que está junto al lavadero, el que es frío en invierno y un horno en verano. Cerré la puerta y me senté en la cama individual que rechinaba. Mis manos temblaban. No era solo hambre, era humillación. Era el saber que en la jerarquía de mi propia casa yo estaba por debajo de las mascotas. Esperé. Las horas pasaron lentas. El olor a carne asada se intensificó, torturándome. Escuché música, escuché a Fulgencio cantando rancheras, escuché el sonido de botellas abriéndose. A las 8:30, Justina tocó a mi puerta. «Mamá, ven a cenar». Me lavé la cara, me acomodé el cabello gris y salí. El orgullo me decía que me quedara encerrada, que no les aceptara ni un vaso de agua, pero el cuerpo tiene necesidades que el orgullo no entiende, y mi estómago dolía físicamente. La mesa del comedor estaba puesta de una manera que me revolvió las entrañas. En la cabecera, donde solía sentarse mi esposo Rogelio y luego yo, estaba Fulgencio. Frente a él, un plato grande de cerámica blanca con un corte de carne ribeye grueso, jugoso, término medio, con sus marcas de parrilla perfectas. A su lado, una copa de vino tinto y una guarnición de espárragos a la mantequilla y papas al horno. En el lugar de Justina, un plato similar, aunque la porción de carne era más pequeña. ¿Y en mi lugar? En mi lugar, en la esquina de la mesa, había un plato de plástico, un plato azul, rayado, opaco por el uso. Era el plato que usábamos para ponerle las sobras a Capitán, el perro labrador que tuvimos hace años. Dentro del plato no había ribeye, no había espárragos. Había una montaña de arroz blanco, seco, grumoso, claramente recalentado de hace días. Y encima del arroz, 3 pescuezos de pollo y 2 alas que eran puro hueso y piel, bañados en una salsa roja aguada que olía a vinagre barato. Me quedé de pie, mirando el plato. Miré a Fulgencio, que cortaba su carne con parsimonia, metiéndose un trozo jugoso a la boca y cerrando los ojos de placer. «Siéntese, suegra», dijo con la boca llena. «Buen provecho». «¿Qué es esto?», pregunté, señalando mi plato con un dedo que temblaba de ira. «Eso, es su cena. Pollo a la jardinera. Bueno, más bien pollo a lo que había. Mire, doña Herminia, usted sabe que la carne roja es veneno para la gente de su edad. El ácido úrico, la gota, la digestión lenta. Yo le estoy haciendo un favor». El pollo es proteína magra, mucho más saludable para su constitución delicada.
¿Pescuezos?, dije. ¿Me estás dando pescuezos y arroz viejo mientras tú te comes un corte que pagaste con mi dinero? Fulgencio soltó el cuchillo y el tenedor con un ruido seco sobre la mesa. Otra vez con lo de su dinero. ¡Qué obsesión! Ese corte lo compré yo, con mis inversiones. Y esos pescuezos tienen mucha sustancia. A mi abuela le encantaban. Decía que era lo mejor del pollo. Además, agradézcale a Dios que tiene un plato de comida enfrente. Hay mucha gente allá afuera buscando en la basura. Usted aquí tiene techo, luz, agua caliente y cena servida. ¿Y todavía se queja? Eso es soberbia, Herminia, soberbia y mal agradecimiento. Miré a Justina. Ella estaba cortando su carne en pedacitos minúsculos, concentrada en su plato como si fuera lo más interesante del mundo. ¿Tú estás de acuerdo con esto, hija?, le pregunté. Justina levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos. «Cómetelo, mamá», susurró. «Está rico. El arroz no está tan duro si lo mezclas con la salsa. Por favor, no hagas enojar a Fulgencio». Hoy tuvo un día difícil con sus socios. Entendí entonces que no tenía aliada. Estaba sola. Me senté lentamente en la silla de madera. El olor del ribeye de Fulgencio invadía mis fosas nasales, burlándose de mí. Miré mi plato de plástico. El arroz estaba frío. Tomé el tenedor y pinché un pescuezo. No tenía carne, solo piel flácida y cartílago. Empecé a comer. Cada bocado era arena en mi garganta. Comí porque tenía que sobrevivir. Comí porque si me desmayaba, ellos ganarían. Fulgencio me miraba, sonriendo mientras bebía su vino. «¿Ve? No estaba tan malo», dijo cuando terminé el arroz. «Limpiar el plato es de buena educación. Mañana le guardo los huesos del ribeye para que se haga un caldito. Tienen mucho calcio». Esa noche, acostada en mi cuarto de servicio, escuchando los ronquidos de Fulgencio que atravesaban las paredes, no lloré. El hambre se había ido, reemplazada por algo más pesado, más oscuro, algo frío que se asentó en mi estómago como una piedra. Recordé cómo había empezado todo. No fue de golpe. El maltrato nunca llega de golpe. Se cuela como la humedad, manchando poco a poco hasta que la pared se cae. Fue hace 3 años. Justina llegó llorando una tarde de lluvia. «Mamá, nos corrieron. El dueño del departamento vendió y no tenemos a dónde ir. Fulgencio invirtió todos nuestros ahorros en un negocio de importación y el socio lo estafó. Estamos en la calle». «Yo, Herminia, la mujer que siempre tuvo el corazón más grande que el cerebro, les abrí la puerta de par en par. ¿Cómo creen que los voy a dejar fuera? Esta es su casa». Fulgencio entró cabizbajo, con una humildad que ahora sé que era ensayada. «Gracias, suegra. Le juro que esto es temporal. En 6 meses recupero mi capital y le compramos una mansión. Usted se merece el cielo». Al principio, todo era gratitud. Fulgencio arreglaba algún foco, barría el patio. Justina me ayudaba a cocinar. Pero a la 3ª semana, la temporalidad empezó a volverse permanente. «Mamá, Fulgencio no puede dormir bien en el cuarto de huéspedes. El colchón le lastima la espalda y él necesita descansar para sus proyectos». «¿No te importaría cambiarnos el cuarto? Tú eres chiquita, cabes bien en el cuarto de abajo». Y yo cedí. Cedí mi cama king size, mi baño con tina, mi balcón con vista a las jacarandas. Me mudé abajo, entre cajas de adornos de Navidad y la lavadora que vibraba cuando centrifugaba. «Es por mis hijos», me dije, «es para que salgan adelante». Luego vinieron las sutilezas. Fulgencio empezó a criticar mi comida. «Doña Herminia, este mole tiene demasiada manteca. ¿Quiere que nos dé un infarto?».
Suegra, no compre esa marca de papel higiénico. Raspa, compre del acolchado. Oiga, suegrita, ¿por qué gasta tanta luz? Vi que dejó la tele prendida mientras iba al baño. Así no hay dinero que alcance. Poco a poco me fui haciendo pequeña en mi propia casa. Dejé de cocinar mis platillos especiales porque olían mucho y a Fulgencio le molestaban los olores fuertes. Dejé de ver mis novelas en la sala porque él siempre estaba viendo fútbol o noticias financieras que nunca entendí. Dejé de invitar a mis amigas a tomar café porque Fulgencio se paseaba en calzoncillos por la casa diciendo que «es mi espacio, necesito libertad». Y luego, el control financiero. «Mamá, es mejor que nosotros administremos tu pensión. Tú ya estás grande, se te olvidan las cosas, te pueden estafar en el banco. Nosotros nos encargamos de pagar luz, agua, predial y te compramos todo lo que necesites». Firmé un poder para que Justina cobrara. Y ese fue mi error fatal. Porque al principio me traían mis medicinas y algo de dinero para mis gastos. Pero luego, las medicinas llegaban tarde. «Es que no hubo en la farmacia, mamá». Y el dinero de bolsillo desapareció. «Este mes vino la luz carísima, mamá. No sobró nada». Me convertí en una rehén que lavaba, planchaba y limpiaba para sus captores. El recuerdo se desvaneció y volví al presente, a la oscuridad de mi cuarto. Mis rodillas seguían doliendo, pero ahora me dolía más el alma. A la mañana siguiente, la humillación escaló un peldaño más. Me levanté temprano, como siempre, a las 6 de la mañana. El hábito de 40 años de abrir la fonda no se quita. Fui a la cocina, esperando encontrar la cadena en la nevera, pero soñando con que hubiera sido una pesadilla. La cadena seguía ahí. Fulgencio apareció a las 7, con los ojos hinchados de sueño y su mandil puesto. «Buenos días, personal», dijo, bostezando. «Hoy tengo antojo de unos huevos motuleños, pero bien hechos, como los hacían en Mérida». Sacó la llave de su bolsillo y abrió el candado con un clic que sonó a disparo. Abrió la puerta del refrigerador y empezó a sacar ingredientes: jamón, queso, chícharos, huevos, tortillas, salsa de tomate casera. Puso todo sobre la barra y luego hizo algo que me dejó helada. Sacó una báscula digital, una de esas pequeñas que usan los reposteros o los joyeros. «¿Qué haces?», pregunté. «Control de inventario, suegra. Voy a pesar los ingredientes antes de que usted empiece a cocinar. Aquí hay, veamos, 250 gramos de jamón, 300 gramos de queso, 8 huevos». Anotó los números en una libreta pequeña que sacó de su bolsillo. «Ahora, cocine. Quiero 3 huevos para mí, 2 para Justina. ¿Usted?» «Bueno, usted se puede hacer un huevito revuelto con lo que sobre de la salsa, pero sin jamón, que ya ve que el sodio le sube la presión». «¿Vas a pesar la comida?», pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. «¿Crees que me voy a robar un pedazo de jamón mientras cocino? Soy cocinera, Fulgencio. Probar la comida es parte del proceso». «Probar es una cosa, tragar es otra», dijo él sin mirarme. «Cuando termine, volveré a pesar lo que sobre. Si las cuentas no cuadran, habrá sanciones». Me puse el delantal. Mis manos que habían cocinado para gobernadores, para bodas de 500 personas, para los bautizos de todo el barrio, ahora temblaban al partir un huevo. Cociné llorando en silencio. El olor de los huevos motuleños, con sus plátanos fritos y su salsa caliente, llenó la cocina. Mi estómago rugía, suplicando. Cuando terminé, serví los platos de ellos. Hermosos, coloridos, perfectos. Fulgencio volvió con la báscula. Pesó el jamón sobrante, pesó el queso. Faltan 5 gramos de queso»,
dijo, mirándome con sospecha. Se lo comió, ¿verdad? Se quedó en el cuchillo y en la tabla. Animal, escupí. No me comí nada. Cuidado con esa boca, doña Herminia. Por esos 5 gramos, hoy no hay café con leche, solo agua. Las mermas se pagan. Se sentaron a desayunar. Yo me comí mi huevo revuelto solo, de pie junto al fregadero, bebiendo agua del grifo. Me sentía sucia, me sentía pequeña. Pero lo peor estaba por llegar. Esa tarde decidí que no podía más. Tenía un escondite. En la funda de una almohada vieja que guardaba en el closet tenía un colchón. Monedas que encontraba tiradas, vueltos que me quedaba cuando me mandaban a la tienda por tortillas, algún billete que mi amiga Carmela me regalaba a escondidas cuando venía a visitarme. Tenía acumulados 250 pesos. Aproveché que Fulgencio estaba tomando su siesta de 3 horas y que Justina estaba haciendo unas uñas en casa de una vecina. Salí sigilosamente. Fui a la tienda de conveniencia de la esquina. Compré un yogur griego con fresas, uno grande, cremoso, de esos que valen 40 pesos. Compré también un paquete de jamón de pavo y un queso panela pequeño. Era mi botín, mi pequeña rebelión. Regresé a casa corriendo, sintiéndome como una criminal. Llegué a la cocina. La nevera tenía el candado, claro, no podía guardar mis cosas ahí. Fui a mi cuarto de servicio. Tenía una hielera vieja de unicel. Pensé en comprar hielo más tarde. Por ahora me senté en mi cama, abrí el yogur y me llevé la primera cucharada a la boca. Fue el sabor más glorioso del mundo. Cremoso, dulce, ácido. Cerré los ojos, disfrutando. La puerta se abrió de golpe. Fulgencio estaba ahí, llenando el marco de la puerta. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué es eso?, rugió. Me sobresalté tanto que el yogur se me cayó al suelo, manchando mis zapatos y el piso de cemento. ¿De dónde sacaste dinero?, entró al cuarto y pateó el bote de yogur. Te pregunté de dónde sacaste dinero. ¿Le robaste a Justina? ¿Agarraste de la cartera que dejé en la mesa? ¡Es mi dinero!, grité, poniéndome de pie. ¡Dinero que he guardado! ¡No te he robado nada! ¡Mentirosa!, empezó a rebuscar en mi cuarto. Tiró la ropa de mis cajones. Levantó el colchón. Encontró la funda de la almohada. Las monedas cayeron al suelo con un tintineo que sonó a derrota. ¡Ajá! Con que aquí tienes tu caja chica. Se agachó y recogió los billetes y las monedas. Esto es decomisado. Es para reponer lo que has estado robando de la despensa todos estos meses. ¡No! Me lancé sobre él, intentando recuperar mis monedas. Eran mi única libertad. ¡Devuélveme eso, ladrón! Me empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Caí sentada sobre la cama. ¿Y esto? Vio la bolsa con el jamón y el queso que había comprado. Esto es contrabando. En esta casa no entra comida que no pase por mi control de calidad. ¿Qué tal si esto está caducado y nos enfermas a todos? Agarró mi comida, mi pequeña compra, y salió del cuarto. Lo seguí, cojeando. ¡Fulgencio, por favor! Fue a la cocina y tiró todo a la basura, el jamón, el queso. Y para que aprendas que con la autoridad no se juega. Fue hacia la nevera, abrió el candado y sacó una caja pequeña de cartón blanco. ¡Mi insulina! No, susurré. Fulgencio, eso no. Eso lo necesito para vivir. Esto ocupa mucho espacio, dijo. Y además rompe la estética de mi organización. Hay puras cervezas importadas ahí y esta caja de medicinas de vieja se ve horrible. Caminó hacia la puerta del patio trasero. Lo seguí, sintiendo que el corazón me iba a estallar.
En el patio había una hielera de plástico azul, vieja, llena de agua estancada de la lluvia de ayer, con moho en las esquinas. Fulgencio abrió la hielera. «Aquí va a estar fresca. Si la quieres, ven por ella, pero en mi nevera no vuelve a entrar». Dejó caer la caja de insulina dentro del agua sucia. «¡Fulgencio!», grité, un grito desgarrador. Él se dio la media vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta corrediza de cristal. Me dejó afuera. Corrí hacia la hielera, metí las manos en el agua verdosa y helada, saqué la caja. El cartón ya se estaba deshaciendo, pero los frascos de vidrio adentro parecían intactos. Los abracé contra mi pecho, llorando, temblando. Esa insulina costaba 1,500 pesos. Justina la compraba con mi pensión. Si se echaba a perder, yo podía entrar en coma diabético. Él lo sabía. Él sabía que me estaba poniendo en peligro de muerte. Miré a través del cristal. Fulgencio estaba en la cocina, abriendo una cerveza, riéndose de algo que veía en su celular. Ni siquiera me miraba. Para él, yo no era una persona. Era un mueble molesto, un gasto innecesario, una plaga que había que exterminar poco a poco. Me senté en el suelo del patio abrazando mis medicinas mojadas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja sangriento. Fue en ese momento, con las manos oliendo a agua podrida y las rodillas en el cemento frío, que algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura de debilidad. Fue como cuando se rompe una presa. El miedo se drenó y dejó al descubierto algo duro, rocoso e inamovible. Me sequé las lágrimas con la manga de mi suéter. Miré a Fulgencio una última vez a través del vidrio. «¿Crees que soy una vieja inútil?», susurré, y mi voz sonó extraña, gutural, irreconocible. «¿Crees que porque te di mi cama y mi dinero, te di mi vida? Pero te olvidaste de algo, yerno. Te olvidaste de quién soy. Yo soy Herminia. Yo mataba las gallinas con mis propias manos para hacer el caldo. Yo cargaba costales de maíz de 50 kilos. Yo saqué adelante una fonda y una hija sola, sin hombre, sin ayuda. Me levanté. Mis rodillas dolían, sí, pero ya no me importaba. Fulgencio quería guerra, quería tratarme como basura. Pues bien, la basura a veces es tóxica. Entré a la casa por la puerta de servicio, fui a mi cuarto, saqué una toalla seca y limpié los frascos de insulina uno por uno. Los escondí en el fondo de mi armario, envueltos en calcetines para que se mantuvieran frescos. Luego me senté en el borde de la cama y empecé a pensar, no a llorar, a pensar. Necesitaba un aliado. Justina estaba perdida, lavada del cerebro, anulada. No podía contar con ella. Necesitaba a alguien con poder, alguien que entendiera de leyes y de propiedades. Recordé un nombre, Servando. El licenciado Servando, el mejor amigo de Rogelio. Hacía años que no lo veía, desde el funeral, pero recordaba que él siempre me decía, «Herminia, cualquier cosa, los papeles de la casa están en mi despacho. Tú eres la albacea, tú eres la dueña única». Fulgencio y Justina creían que la casa estaba a nombre de ella. Yo les había dicho eso hace años, una mentira piadosa para que Justina se sintiera segura, para que supiera que tenía un patrimonio. Nunca hicimos el trámite, nunca firmé nada. Una sonrisa lenta, dolorosa, se formó en mis labios. Ellos creían que eran los reyes del castillo, pero el castillo estaba construido sobre mi espalda. Mañana sería domingo. Fulgencio se iría a jugar fútbol con sus amigos y Justina iría al mercado. Sería mi oportunidad. Esa noche, cuando Justina me llamó para cenar,
otra vez sobras, esta vez frijoles refritos aguados, no puse cara de víctima. Me senté, comí en silencio y cuando terminé, miré a Fulgencio a los ojos. ¿Estaba bueno el frijol, suegra?, se burló él. Delicioso, Fulgencio, dije con calma. Me dio mucha energía. Él frunció el ceño, confundido por mi tono. No sabía que esa energía no era para vivir un día más, era para destruirlo. El lunes siguiente comenzaría la semana de su cumpleaños. Él planeaba una gran fiesta el sábado. Quería impresionar a sus padres, don Tiburcio y doña Benilda, gente de rancho, orgullosa, que creía que su hijo era un magnate. ¡Perfecto! Si él quería una fiesta, yo le daría una fiesta, un banquete que nunca olvidaría. Me levanté de la mesa, lavé mi plato de plástico y me fui a dormir. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí profundamente. Soñé con fuego. Soñé que mi casa ardía, pero yo no me quemaba. Yo estaba en el centro de las llamas, bailando, y Fulgencio corría como una rata buscando una salida que yo había cerrado con candado. Al despertar, el plan estaba claro en mi mente. Era arriesgado, era cruel, pero como decía Fulgencio, Quilut es fuerza. Iba a enseñarle lo que es la verdadera disciplina. El lunes amaneció con una calma tensa, de esas que preceden a las tormentas eléctricas. Fulgencio estaba de un humor extrañamente eufórico. Silbaba mientras se preparaba su café matutino, ignorando mi presencia en la cocina, como si yo fuera parte del mobiliario, una silla vieja que estorba pero que nadie se molesta en tirar. «Este sábado va a ser histórico, suegra», dijo de repente, sin mirarme, mientras revisaba su celular. «Viene don Tiburcio y doña Benilda, mis padres». Gente de respeto. Quiero que la casa brille. Nada de olor a viejo. ¿Entiende? Asentí en silencio, bebiendo mi té aguado. Sabía lo que eso significaba. Significaba que yo, Herminia, la dueña de la casa, pasaría los próximos 4 días de rodillas, tallando juntas de azulejos, limpiando ventanas y encerando pisos para que él pudiera presumir un reino que no le pertenecía. Y otra cosa, agregó, girándose para clavarme esa mirada pequeña y oscura. Necesitamos liquidez. La fiesta de mi papá tiene que ser de primer nivel. Mariscos, cortes importados, whisky etiqueta azul. Así que dígale a Justina que vaya al banco a sacar el adelanto de su pensión. Y si tiene algo guardado en el banco, bueno, es momento de cooperar con la familia. Ya no tengo nada, Fulgencio, dije, manteniendo la voz neutra. Justina tiene mi tarjeta de la pensión. Sabes que se vacía el mismo día que depositan. Él chasqueó la lengua molesto. Pues habrá que estirar el presupuesto. Usted es experta en hacer rendir, ¿no? En su fonducha esa que tenía, seguro sabía cómo darle gato por liebre a los clientes. Aplique esa magia. Quiero un banquete de reyes con presupuesto de plebeyos. La semana fue un infierno. Fulgencio se comportaba como un capataz de hacienda del siglo pasado. Me cronometraba el tiempo que tardaba en limpiar el baño. Me hacía repetir el trapeado de la sala si veía una sola huella. Justina, mi pobre Justina, corría detrás de él como un perrito asustado, tratando de complacerlo, asintiendo a todo, dándome miradas de disculpa cuando él no la veía. Pero lo peor no fue el trabajo físico. Mis manos estaban acostumbradas al trabajo duro. Lo peor fue ver cómo gastaban mi dinero. El jueves llegaron las compras. Fulgencio entró cargando bolsas de City Market, una tienda carísima a la que yo nunca había entrado.
Sacó colas de langosta congeladas, camarones gigantes, un costillar de ribeye completo, botellas de vino con etiquetas en francés. «Mire esto, doña Herminia», me restregó una cola de langosta en la cara. ¿Alguna vez en su vida había visto algo así? Esto es clase. Esto es lo que mi padre merece. Se ve caro, murmuré. Carísimo, pero la calidad cuesta. Ah, por cierto, sacó una bolsa de plástico transparente del fondo de una de las bolsas. Para usted traje esto. Me lanzó la bolsa. La atrapé en el aire. Eran menudencias de pollo, hígados, corazones, patas, para que se haga un caldito el día de la fiesta. No quiero que esté picando de la comida de los invitados. Esa comida está contada. Una langosta por persona. Si falta una, sabré quién fue. Apreté la bolsa de menudencias hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Gracias, dije. Una sola palabra. Seca. El viernes por la tarde llegaron don Tiburcio y doña Benilda. Eran tal como los recordaba de la boda, solo que más viejos y más arrogantes. Don Tiburcio era un hombre bajo, robusto, con un bigote teñido de negro intenso que contrastaba ridículamente con sus arrugas. Doña Benilda era una mujer seca, de nariz afilada, que siempre parecía estar oliendo algo desagradable. Llegaron en un taxi, pero se bajaron como si descendieran de un carruaje real. «¡Hijo mío!», gritó doña Benilda, abrazando a Fulgencio. «¡Mírate nada más! ¡Qué señor tan guapo! Se nota que la buena vida te sienta bien». «Papá, mamá, bienvenidos a su casa», dijo Fulgencio, abriendo los brazos para abarcar mi sala, mi comedor, mi jardín. «Pasen, pasen». Yo estaba parada en la puerta de la cocina, secándome las manos en el delantal. Doña Benilda me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos ortopédicos desgastados. «Ah, doña Herminia, ¿sigue usted aquí?», dijo, como si esperara que ya me hubiera muerto. «Se ve cansada». «Buenas tardes, señores», respondí. «La suegra nos ayuda mucho», intervino Fulgencio, pasándole el brazo por los hombros a su madre. «Ya sabe, a su edad necesitan sentirse útiles para no deprimirse. La dejamos que se encargue de la limpieza y la cocina básica. Es su terapia ocupacional». «Muy bien pensado, hijo», asintió don Tiburcio, golpeando el suelo con su bastón. «El ocio es la madre de todos los vicios. ¡Que trabaje! ¡Que trabaje!». Me mandaron a mi cuarto temprano esa noche. «Para que esté fresca para mañana», dijo Fulgencio. Desde mi cama escuché cómo abrían mis botellas de licor, las pocas que Rogelia había dejado guardadas para ocasiones especiales, y brindaban por el éxito de Fulgencio. «Este muchacho siempre tuvo visión», decía don Tiburcio, con la voz pastosa por el alcohol. «Miren qué casa ha conseguido». Nadie corrigió el error. Nadie dijo, «La casa es de Herminia». Justina guardó silencio. Y ese silencio fue el clavo final en el ataúd de mi paciencia. El sábado amaneció soleado, un día perfecto para una fiesta, un día terrible para una sirvienta, porque eso era yo ese día. A las 8 de la mañana, Fulgencio entró a mi cuarto y me tiró un uniforme sobre la cama. Era un uniforme viejo, azul marino con delantal blanco, que alguna vez usó una muchacha que nos ayudaba cuando Rogelio vivía. «Póngase esto». «Fulgencio, no soy la criada», protesté, sintiendo la humillación quemándome la garganta. «Soy la abuela de esta familia. Voy a usar mi vestido de domingo». «No, señora, hoy usted no es la abuela. Hoy usted es el staff. Vienen socios míos, gente importante. No quiero que vean a una anciana con ropa pasada de moda sentada en la sala tosiendo.
Usted va a servir, va a recoger platos y se va a mantener invisible. Si lo hace bien, tal vez le deje probar un poco del postre. Si no, ya sabe, el asilo. Me puse el uniforme. Me quedaba grande, colgando de mi cuerpo que había adelgazado por meses de mala alimentación. Me miré al espejo. No vi a Herminia la dueña, vi a un fantasma. Pero en los ojos de ese fantasma había una chispa de furia que Fulgencio, en su ceguera de poder, no notó. La fiesta comenzó a las 2 de la tarde. El jardín estaba decorado con globos y mesas con manteles blancos. El olor a carbón y mariscos llenaba el aire. Yo corría de la cocina al jardín, cargando charolas pesadas con cervezas, con entradas de queso brie y uvas, con empanadas argentinas que Fulgencio había pedido. Mis rodillas ardían, el sudor me bajaba por la espalda. «Oiga, señora», me gritó un amigo de Fulgencio, un tipo gordo con camisa desabotonada. «Tráigame otra chela, pero bien helada, ¿eh? La pasada estaba tibia». «Enseguida, señor», dije, bajando la cabeza. Vi a Justina sentada junto a doña Benilda. Mi hija llevaba un vestido nuevo y joyas que yo no conocía. Se reía de algo que decía su suegra, pero sus ojos me seguían cada vez que yo pasaba con la charola. Había culpa en su mirada, sí, pero no había acción. El miedo a perder a su hombre era más grande que el amor a su madre. A las 4 de la tarde llegó el momento del plato fuerte, langosta y ribeye. Yo estaba en la cocina, encargada de emplatar. Fulgencio estaba en la parrilla, recibiendo aplausos cada vez que sacaba un corte. Entraba a la cocina sudando, eufórico. «¡Rápido, Herminia! ¡Las papas! ¡La mantequilla! ¡No se duerma!». Yo me movía tan rápido como mis piernas me lo permitían. El calor de la cocina era asfixiante. El olor a comida deliciosa me mareaba. No había comido nada más que un pedazo de pan duro que encontré en la alacena a las 6 de la mañana. Estaba sacando una charola con colas de langosta del horno. Eran hermosas, rojas, brillantes por la mantequilla de ajo. Me temblaron las manos. El peso de la charola, combinado con un mareo repentino por la hipoglucemia, me traicionó. La charola se inclinó. Una de las colas de langosta, grande y jugosa, resbaló. Intenté atraparla, pero mis reflejos ya no eran los de antes. La langosta cayó. Pero no cayó al suelo sucio, cayó sobre la tapa del bote de basura, que estaba cerrada. Me quedé helada. Fulgencio entró en ese preciso instante. Vio la charola inclinada, vio la langosta sobre la tapa del bote de basura, junto a una cáscara de huevo y una servilleta manchada de café. El tiempo se detuvo. La música de afuera parecía lejana. Solo escuchaba la respiración pesada de Fulgencio. «¡Eres una inútil!», gritó. No fue un grito normal, fue un rugido animal. Se acercó a mí en 2 zancadas y me arrebató la charola, dejándola sobre la mesa con un golpe que hizo vibrar los platos. «¡Una langosta de 800 pesos! ¡800 pesos tirados a la basura por tus manos torpes de vieja decrépita!». «No, no se cayó al suelo», balbucé, retrocediendo hasta chocar contra la nevera. «Cayó en la tapa, está limpia, se puede lavar». «¿Lavar?». Fulgencio agarró la langosta de la tapa del basurero. La miró con asco. «¿Crees que le voy a servir esto a mi padre? ¿Comida que tocó la basura?». Entonces sus ojos cambiaron. De la ira pasaron a algo peor, a la crueldad calculadora. Una sonrisa torcida apareció en su rostro sudoroso. «Pero tienes razón, Herminia, no se puede desperdiciar. En esta casa no se tira comida». Tomó mi plato de plástico azul, el de los perros, que estaba secándose en el escurridor. Puso la langosta ahí.
Luego, con un movimiento rápido, abrió la tapa del bote de basura, metió la mano y sacó un puñado de cáscaras de papa y hojas de lechuga marchitas que yo había pelado hace una hora. Las tiró encima de la langosta. «Ahí está», dijo, empujándome el plato contra el pecho. «Tu comida». Me quedé mirando el plato. La langosta, hermosa y rosada, cubierta de basura real. «Cómetela», ordenó. «No tengo hambre», dije, aunque mi estómago gritaba. «¡Que te la comas!», gritó tan fuerte que vi saliva salir de su boca. «Si fuiste tan torpe para tirarla, ahora te la tragas. Quiero ver cómo te comes tu error». «Si no te la comes ahorita mismo, te juro por mi madre que mañana mismo te llevo al asilo y te dejo en la puerta sin maletas». Miré hacia la puerta del jardín. Justina estaba ahí. Había escuchado los gritos. Estaba pálida, con la mano en la boca. Detrás de ella, doña Benilda miraba con curiosidad morbosa. «Justina», susurré. Fulgencio volteó a ver a su esposa. «Dile, Justina, dile a tu madre que se coma lo que tiró, o te olvidas de la tarjeta de crédito que te di ayer». Justina bajó la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. «Hazle caso, mamá. Por favor, come un poco, para que se calme». En ese momento, algo murió definitivamente. No fue el hambre, no fue la esperanza, fue el vínculo sagrado entre madre e hija. Justina acababa de elegir. Y había elegido al verdugo. Miré a Fulgencio. Miré el plato. Lentamente, con una dignidad que no sabía que me quedaba, tomé la langosta con mis manos desnudas. Le quité una cáscara de papa sucia. Fulgencio sonrió, cruzándose de brazos, esperando ver mi humillación completa. Esperaba verme llorar, suplicar, comer entre sollozos como un animal castigado. Pero no lloré. Le di un mordisco a la langosta. Mastiqué despacio, mirándolo fijamente a los ojos. No bajé la mirada ni un segundo. Mastiqué la carne mantequillosa mezclada con el sabor amargo de mi propia derrota. Tragué. «¿Está rica la basura, suegra?», preguntó él, riendo. «Está deliciosa, Fulgencio», dije con voz firme, una voz que no tembló. «Sabe a despedida». Él frunció el ceño, sin entender. «¿Despedida? Estás loca. Termínatela y ponte a lavar los platos». Salió de la cocina riendo, gritando: «Todo bien, familia. Solo un pequeño accidente en la cocina, pero ya está resuelto». Justina se quedó un segundo más mirándome con terror y luego corrió tras él. Me quedé sola en la cocina. Dejé el plato en la mesa. No comí más. No necesitaba comer más. Ese bocado de langosta contaminada había sido suficiente para nutrir el odio que necesitaba para lo que iba a hacer. Me quité el delantal. Me lavé las manos y la cara. Me alicé el uniforme viejo. Salí al jardín y serví el resto de la comida. Serví el postre, recogí los platos sucios. Soporté las bromas de don Tiburcio sobre mi lentitud. Soporté que doña Benilda me pidiera que le limpiara una mancha de vino en la mesa. Fui la sirvienta perfecta, invisible, eficiente. Pero mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba haciendo cálculos, redactando cláusulas, visualizando mapas. A las 10 de la noche, la fiesta terminó. Los suegros se fueron en taxi, borrachos y felices. Fulgencio y Justina se desplomaron en el sofá de la sala, exhaustos. «Gran fiesta, amor», dijo Justina, recargando la cabeza en el hombro de él. «La mejor», respondió Fulgencio, eructando. «Y lo mejor es que sobró mucha comida. Mañana comemos recalentado. Nosotros. Tu mamá que se coma las sobras del arroz». Yo estaba barriendo las colillas de cigarro en el patio.
Escuché eso. Sonreí a la oscuridad. Disfruten, susurré, disfruten su última noche de paz. El domingo por la mañana apliqué la primera fase de mi plan. Me levanté temprano y me vestí con mi mejor ropa, un vestido negro con flores blancas que usaba para ir a misa. Me maquillé un poco para ocultar las ojeras. Fulgencio estaba en la cocina, con resaca, bebiendo jugo de tomate. El refrigerador tenía el candado puesto de nuevo. ¿A dónde ve tan arreglada?, preguntó, mirándome con sospecha. A misa de 10, hijo, dije con una dulzura que me supo a hiel. Voy a pedir por ti, para que Dios te siga bendiciendo con tanta abundancia. Fulgencio se sorprendió. Esperaba una mala cara después de lo de ayer. Se relajó visiblemente. La adulación era su debilidad. Pues pida mucho, porque necesito cerrar un negocio grande esta semana. Vaya, vaya, pero no tarde. Hay muchos platos que lavar. Salí de la casa. Caminé hasta la esquina, pero no fui a la iglesia. Tomé un taxi. Al despacho del licenciado Servando, en el centro, le dije al chofer. El despacho de Servando olía a libros viejos y a tabaco de pipa, igual que hace 20 años. Servando era un hombre de 70 años, con el pelo blanco como la nieve y una lealtad inquebrantable hacia la memoria de mi esposo Rogelio. Cuando entré, él se levantó de su silla de cuero y me abrazó. «Herminia, qué milagro! Pero...» se apartó para mirarme. «Estás muy flaca, mujer. ¿Qué te pasa?» Me senté en la silla frente a su escritorio inmenso de caoba y se lo conté todo. No omití nada. Le conté del candado en la nevera, del plato de perro, de la insulina en el agua sucia, de la langosta en la basura, de cómo me habían convertido en una esclava en mi propia casa. Servando escuchaba con el rostro endurecido. Sus manos apretaban un bolígrafo hasta que pensé que se rompería. «Malditos», murmuró cuando terminé. «Malditos parásitos». «Herminia, dime que no firmaste nada. Dime que no le cediste la propiedad». «No, Servando, nunca. Ellos creen que la casa es de Justina porque yo se los dije de palabra hace años, para que se sintieran seguros. Pero las escrituras...» Saqué un sobre viejo de mi bolsa. «Las escrituras originales las tengo yo, aquí, a nombre de Herminia López, viuda de Ramírez». Servando tomó el documento y lo revisó. Una sonrisa feroz apareció en su rostro. «Perfecto. Legalmente tú eres la única dueña. Ellos son ocupantes precarios, ni siquiera inquilinos, porque no pagan renta. Herminia, podemos sacarlos con la fuerza pública mañana mismo si quieres». Negué con la cabeza. «No, Servando, eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. Quiero que les duela». Quiero que sientan lo que es quedarse sin piso bajo los pies. Además, necesito dinero. Fulgencio se gastó mis ahorros, mi pensión, todo. Si los corro, me quedo con la casa, pero sin un centavo para comer. Entiendo. ¿Qué tienes en mente? Vender, dije. La palabra flotó en el aire, pesada y definitiva. Servando levantó las cejas. ¿Vender la casa? Pero Herminia, es tu patrimonio. Es la casa que construiste con Rogelio. Esa casa ya no es mi hogar, Servando. Está manchada. Cada rincón huele a la loción de Fulgencio y a la cobardía de Justina. Ya no la quiero. Quiero venderla, tomar el dinero e irme lejos, a un lugar pequeño, donde nadie me cuente los huevos que como. Servando asintió lentamente, con respeto. «Está bien, es una decisión valiente. Mira,
tengo un contacto. Una constructora ha estado buscando terrenos en tu colonia para hacer un edificio de departamentos de lujo. Han comprado ya 2 casas en tu cuadra. Pagarían bien y pagarían rápido, de contado. ¿Qué tan rápido? Si les digo que es una venta flash por motivo de viaje urgente, podrían firmar en 48 horas, pero querrán posesión inmediata, o sea, desalojo total. Perfecto, dije. ¿Cuánto? Por el tamaño del terreno, unos 4,5 millones de pesos. Quizás 5 si presionamos. 5 millones. Mi corazón dio un vuelco. Fulgencio me humillaba por una pensión de 6,000 pesos y yo estaba sentada sobre una mina de oro de 5 millones. Véndela, Servando. Acepta la oferta. Pero con una condición. Nadie puede saberlo hasta que el dinero esté en mi cuenta. Y quiero que el desalojo sea sorpresivo. Hecho. Llamaré al representante de la constructora ahora mismo. Prepara tus documentos. Pasamos las siguientes 2 horas firmando papeles preliminares. Servando redactó un poder especial para que él pudiera gestionar la venta sin que yo tuviera que estar presente en reuniones donde Fulgencio pudiera verme. Al salir del despacho, Servando me detuvo en la puerta. Herminia, ¿estás segura de que Justina no tiene salvación? Es tu hija. Suspiré mirando el tráfico de la ciudad. Justina tuvo su oportunidad ayer, Servando. Me vio comer basura y no hizo nada. Ella eligió a su familia. Ahora yo elijo la mía. Y mi familia, a partir de hoy, soy yo. Regresé a casa a la 1 de la tarde. Entré con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con el rostro sereno. Fulgencio estaba en la sala viendo el fútbol, con los pies sobre la mesa de centro. Justina estaba limándose las uñas. «Llega tarde, suegra», dijo Fulgencio sin voltear. «Ya tenemos hambre. El recalentado no se va a servir solo». Caminé hacia él y me paré frente al televisor, bloqueando su visión. «¡Quítese, señora! ¡Va a meter gol el América!» «Fulgencio, tengo noticias», dije con una sonrisa misteriosa. Él se inclinó para ver la pantalla detrás de mí. «¿Qué noticias? ¿Que el padre le perdonó sus pecados? Muévase». «No, fui al banco después de misa. Me encontré con un viejo conocido de Rogelio, un ejecutivo de cuentas». La mención de banco y ejecutivo captó su atención. Fulgencio bajó los pies de la mesa y me miró. Justina dejó de limarse las uñas. Y resulta que Rogelio tenía una cuenta de inversión a plazo fijo. Una cuenta olvidada que venció justo este mes. Yo no sabía nada, pero el ejecutivo me reconoció y me llamó. ¿Dinero? Los ojos de Fulgencio brillaron con esa codicia instantánea que lo caracterizaba. ¿Cuánto dinero? Hice una pausa teatral, tal como lo había ensayado en el taxi. Mucho. Bueno, para mí es mucho. Son 500,000 pesos. El silencio en la sala fue absoluto. Solo se escuchaba al comentarista deportivo gritando un gol de fondo. Fulgencio se levantó del sofá como impulsado por un resorte. ¿500,000? ¿Medio millón? Se acercó a mí, ya no con desprecio, sino con una avidez depredadora. «Suegra, ¿estás segura?» «Segurísima. Me mostraron los papeles. El dinero estará disponible en...» Calculé el tiempo que Servando me había dicho para la venta de la casa, unos 5 o 6 días, el próximo fin de semana. Justina se acercó también, abrazándome. «Mamá, qué bendición. Papá nos cuidó desde el cielo». «Sí, hija», le devolví el abrazo, sintiendo su cuerpo tenso. «Es una bendición». Y estaba pensando, miré a Fulgencio. «Yo ya estoy vieja». ¿Para qué quiero ese dinero? Solo me lo voy a gastar en medicinas. Estaba pensando que tal vez Fulgencio podría invertirlo. Sé que tienes ese proyecto de negocios del que hablas.
La mandíbula de Fulgencio casi toca el suelo. Se le iluminó el rostro como a un niño en Navidad. ¿Lo dice en serio, doña Herminia? ¿Me confiaría ese capital? Claro, eres el hombre de la casa. Tú sabes administrar. Mira lo bien que administras el refrigerador, dije, señalando hacia la cocina. La ironía era tan espesa que se podía cortar con cuchillo, pero la avaricia lo dejó sordo a mi sarcasmo. Por supuesto que sé administrar. Fulgencio me tomó de las manos. Sus manos estaban sudorosas. Suegra, le juro que voy a triplicar ese dinero en un año. Vamos a ser ricos. Usted va a vivir como reina. Eso espero, Fulgencio. Eso espero. Pero tengo una condición. Lo que sea, pida lo que sea. Tengo hambre, dije, y se me antoja un pedazo de ese ribeye que sobró ayer, pero sin pescuezos, y quiero sacarlo yo misma del refrigerador. Fulgencio soltó una carcajada nerviosa. ¡Pero claro! ¡Qué tonto soy! Corrió a la cocina. Lo seguimos. Sacó las llaves de su bolsillo, esas malditas llaves que habían sido el símbolo de mi prisión. Quitó el candado, desenrolló la cadena de bicicleta y la tiró al suelo con estrépito. ¡Se acabaron los candados!, gritó. A partir de hoy, barra libre para la inversionista principal. Justina, sírvele a tu madre el corte más grande y caliéntalo bien. Nada de microondas, en la sartén con mantequilla. Me senté a la mesa. Justina me sirvió la carne, las papas, los espárragos. Me sirvió una copa de vino. Fulgencio me miraba comer con adoración, pero no era adoración a mí, era adoración a los 500,000 pesos imaginarios que flotaban sobre mi cabeza. Comí despacio, saboreando cada bocado. La carne estaba deliciosa. Pero lo que más disfrutaba no era el sabor del ribeye, era el sabor de saber que cada masticada era un segundo menos que les quedaba en esta casa. Estaban comiendo de mi mano, creyendo que me habían domesticado, sin saber que yo acababa de poner veneno en el plato. Los siguientes días fueron una comedia grotesca. Fulgencio se transformó. De tirano pasó a ser el yerno más atento del mundo. «Suegra, ¿le traigo una almohada para la espalda?» «Suegra, no se levante. Yo lavo los platos». «Suegra, ¿qué quiere cenar hoy? ¿Salmón? Voy a comprar salmón». Me compraba revistas, me dejaba el control remoto de la televisión. Incluso fue a la farmacia y me compró 3 cajas de insulina nueva. «Para que tenga reserva», me dijo con una sonrisa empalagosa. Justina también cambió. Se veía aliviada, feliz de que la tensión hubiera desaparecido. «¿Ves, mamá?», me dijo un miércoles mientras me pintaba las uñas, gratis por primera vez. «Fulgencio no es malo, solo estaba estresado por el dinero. Ahora que vamos a tener capital, todo va a ser diferente. Vamos a ser una familia feliz». «Sí, hija», respondí, mirando mis uñas rojas. «Todo va a ser muy diferente». El miércoles por la tarde, Servando me llamó al celular mientras yo estaba en el baño. «Herminia, ya está. La constructora aceptó. 4,800,000 pesos. Firmamos mañana jueves. El dinero cae en tu cuenta el viernes a primera hora. Quieren la casa vacía el domingo al mediodía». «¿El domingo?», repetí. «Perfecto». «¿Cómo lo vas a manejar?», preguntó Servando. «Déjamelo a mí. Prepara los papeles. Necesito que vengas el domingo a la 1 p.m. con el representante de la constructora y con la policía, por si acaso». «Ahí estaré. Suerte, Herminia». Colgué. Me miré al espejo. 4,800,000 pesos. Era una fortuna. Podía comprarme 2 casas pequeñas. Podía viajar. Podía hacer lo que quisiera. Salí del baño.
Fulgencio estaba en el pasillo. ¿Quién era, suegrita? El banco. Mentí sin pestañear. Confirmaron la transferencia. El dinero estará listo el domingo. Fulgencio dio un salto en el aire y gritó ¡Gol! ¡El domingo celebramos!, dijo. Suegra, voy a invitar a mis papás otra vez para darles la noticia de la inversión. ¿Le molesta? Sonreí. Era justo lo que necesitaba. Testigos. Me parece excelente, Fulgencio. Invítalos. Que vengan todos. Quiero que sea una comida especial. Yo voy a cocinar. ¿Usted? Pero, suegra, no se canse. Podemos pedir catering. No, es mi regalo. Quiero prepararles algo inolvidable. Un banquete de despedida, de bienvenida a nuestra nueva vida. Como usted diga, jefa, lo que usted diga es ley. Y Fulgencio, agregué, quiero que me prestes tu camioneta mañana. Necesito ir a comprar unas cosas especiales al mercado de abastos. Cosas que solo yo sé escoger. Las llaves están en la mesa, suegra. Úsela. El jueves y el viernes usé la camioneta no para ir al mercado, sino para sacar mis cosas poco a poco. Llevé cajas con mis fotos, mis joyas, los recuerdos de Rogelio y mi ropa a una pequeña bodega que renté cerca de la estación de autobuses. Les dije que estaba llevando ropa vieja a la Caridad para limpiar mi closet. Ellos, felices de que me deshiciera de mis trapos, ni siquiera revisaron las cajas. El sábado por la noche, la casa estaba extrañamente vacía de mi presencia, aunque los muebles seguían ahí. Mis cajones estaban vacíos, pero ellos no lo sabían. Mi alma ya no vivía ahí. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Escuchaba los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el zumbido de la nevera, ahora libre de cadenas, el viento en los árboles. Me despedí de cada rincón. Adiós, cocina, pensé. Fuiste buena conmigo. Perdón por dejarte en manos de estos bárbaros, pero pronto serás polvo y eso es mejor que ser prisión. El domingo amaneció brillante. Fulgencio y Justina se levantaron tarde, felices. Yo llevaba horas en la cocina. El olor era espectacular. Había preparado una sopa especial. A las 12 del día llegaron don Tiburcio y doña Benilda. Traían una botella de sidra. «¡Venimos a celebrar el éxito!», gritó don Tiburcio. «Fulgencio nos contó del negocio. ¡500,000! ¡Vaya, doña Herminia! ¡Al fin soltó la lana!». «Pasen, pasen», dije, secándome las manos. «La comida está casi lista». Se sentaron a la mesa. Fulgencio presidía la cabecera, como siempre. Justina a su derecha, los suegros a los lados. Yo me quedé de pie. «Siéntese, suegra», dijo Fulgencio. «Hoy usted es la invitada de honor». «Primero sirvo», dije. «Tengo una sorpresa para el plato fuerte. Una receta antigua. Sopa de realidad». Fui a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Miré la sopera de plata sobre la barra. Respiré hondo. Por Rogelio, por mi dignidad, por la langosta en la basura. Tomé la sopera con ambas manos. Pesaba tanto como los últimos 3 años de mi vida. Caminé hacia el comedor. Las risas se detuvieron cuando me vieron entrar. Había algo en mi cara, supongo, algo solemne. Puse la sopera frente a Fulgencio. «Ábrela, hijo», dije suavemente. «Es todo tuyo». Fulgencio se frotó las manos. «Huele rico. A ver». Levantó la tapa de plata. El vapor salió. La sonrisa se congeló en su rostro. Doña Benilda soltó un grito ahogado. Justina se tapó la boca.
Dentro de la sopera, flotando en un caldo de agua sucia y pozos de café, había cáscaras de plátano negras, cabezas de pescado crudas con los ojos blancos mirando hacia arriba, y en el centro, enrollada como una serpiente venenosa, la cadena oxidada de bicicleta con su candado negro. ¿Qué es esto?, tartamudeó Fulgencio, retrocediendo en su silla. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué el sobre amarillo con los documentos de la venta y el cheque certificado de 4.800.000 pesos. Una copia, el original, estaba en mi bolsa. Lo dejé caer sobre la mesa junto a la sopera de basura. «Son las sobras, Fulgencio», dije, y mi voz llenó la habitación, clara y potente. «Las sobras que tú dijiste que eran para los inútiles. Bueno, resulta que la única inútil aquí era yo por mantenerte. Pero eso se acabó». Miré el reloj de pared. 1 p.m. En ese momento, exacto como un reloj suizo, sonó el timbre de la puerta. ¡Ding dong! «Y esa», señalé la puerta, «es tu verdadera realidad. Abre. Son los dueños de la casa y traen a la policía». El timbre resonó una segunda vez, más insistente, como una sentencia de muerte que no admite prórrogas. En el comedor, el tiempo parecía haberse congelado en una fotografía grotesca. La sopera de plata humeante con su contenido de basura, la cara desencajada de Fulgencio, la boca abierta de doña Benilda y el cheque de 4.800.000 pesos brillando sobre el mantel blanco como una espada de Damocles. ¿Qué significa esto? Fulgencio finalmente encontró su voz, aunque era una versión aguda y temblorosa de su barítono habitual. Señaló la puerta. «¿Quién está ahí? ¿Qué broma es esta, Herminia?» Me levanté de la mesa. Mis piernas ya no dolían. El miedo se había evaporado, dejando en su lugar una claridad cristalina. «No es una broma, yerno. Es el fin de la función». Caminé hacia la entrada, pasando junto a él sin mirarlo. «Y por cierto, límpiate la boca. Tienes un poco de soberbia en la comisura». Abrí la puerta principal de par en par. Ahí estaban, el licenciado Servando, impecable en su traje gris, sosteniendo un portafolio de piel. A su lado, el ingeniero Velasco, representante de la constructora, un hombre alto con casco amarillo bajo el brazo. Y detrás de ellos, lo más hermoso que mis ojos habían visto en años. 2 oficiales de la Policía Estatal, con sus uniformes tácticos y rostros serios, y una patrulla con las luces encendidas estacionada en mi entrada. «Buenas tardes, doña Herminia», dijo Servando, inclinando la cabeza con respeto. «Estamos listos para la toma de posesión, tal como se estipuló en el contrato». «Pasen, caballeros», dije, haciéndome a un lado. «La casa es suya». La comitiva entró en la sala. El sonido de las botas de los policías contra el piso de madera rompió el último vestigio de normalidad que quedaba en la casa. Fulgencio salió del comedor corriendo, con la servilleta todavía metida en el cuello de la camisa. Justina y sus suegros lo seguían, pálidos como fantasmas. «¿Qué pasa aquí?», gritó Fulgencio, intentando recuperar su postura de hombre de la casa. «¿Quiénes son ustedes? Esta es propiedad privada. Exijo que salgan inmediatamente o llamaré a mi abogado». El licenciado Servando dio un paso al frente, ajustándose los lentes. «Buenas tardes, señor Fulgencio». «Soy el licenciado Servando Martínez, representante legal de la señora Herminia López. Y señaló al ingeniero Velasco, es el nuevo propietario legal del inmueble ubicado en calle Robles, número 45. La propiedad fue vendida el día jueves pasado. La transacción está completa, registrada ante notario y pagada en su totalidad». Fulgencio soltó una risa nerviosa, histérica.
¿Vendida? Eso es imposible. La casa es de mi esposa, es de Justina. Se giró hacia ella, agarrándola del brazo con violencia. Diles, Justina, diles que la casa es tuya, diles que la vieja miente. Justina empezó a llorar, temblando bajo el agarre de su marido. Fulgencio, nunca firmamos nada. Mamá dijo que... ¡Cállate!, le gritó él, sacudiéndola. Tiene que ser tuya. Llevamos 3 años aquí. Yo invertí en esta casa, pinté la fachada, arreglé el jardín. Usted no invirtió nada, joven, intervino yo, con voz calmada. Usted vivió gratis. Usted gastó mi pensión. Usted comió mi comida. Pintar una fachada no le da derechos de propiedad. Se llama mantenimiento locativo y es lo mínimo que se espera de un ocupante precario. ¡Ocupante precario!, chilló doña Benilda, abanicándose con la mano. Mi hijo no es ningún precario, es un empresario. Doña Herminia, esto es un atropello. Usted nos invitó a comer. Los invité a comer lo que se merecían, señalé el comedor. Sopa de basura. Vayan a terminarla si gustan, porque en 15 minutos todo lo que esté dentro de esta casa será propiedad de la constructora. Tienen 15 minutos para sacar sus efectos personales, ropa, documentos y nada más. Los muebles se quedan, fueron vendidos con la casa. ¡No puede hacernos esto! Fulgencio avanzó hacia mí con los puños cerrados, la vena de su cuello palpitando peligrosamente. Tengo derechos, soy vulnerable, no tengo a dónde ir. ¡Vieja maldita, te voy a! Uno de los policías dio un paso adelante, poniendo la mano sobre su funda. Señor, le sugiero que se calme, dijo el oficial con voz grave. Tenemos una orden de desalojo voluntario inmediato. Si se resiste, pasará a ser un desalojo forzoso y tendremos que arrestarlo por allanamiento y amenazas. Usted decide. ¿Sale caminando o sale esposado? Fulgencio se detuvo en seco. Miró al policía, miró a Servando y finalmente me miró a mí. En sus ojos vi el momento exacto en que su mundo se derrumbó. No había miedo, había incredulidad. No podía creer que la vieja inútil, la que comía en plato de perro, tuviera el poder de destruirlo. «Mis papás están aquí», murmuró, como si eso fuera un escudo mágico. «No me pueden humillar frente a mis papás». «Tú te humillaste solo, Fulgencio», le dije, «el día que tiraste mi comida, el día que le pusiste candado a mi hambre. Ahora, muévete, el reloj corre». Lo que siguió fue el caos más satisfactorio que he presenciado en mi vida. Fulgencio corrió escaleras arriba, gritando órdenes a Justina. «¡Las maletas! ¡Saca las maletas! ¡Mis trajes! ¡Mi colección de relojes! ¡Rápido, estúpida! ¡Muévete!». Justina subió tras él, tropezando con sus propios pies, llorando a mares. En la sala, don Tiburcio se dejó caer en el sofá agarrándose el pecho. «¡Me va a dar algo! ¡Benilda! ¡Mis pastillas!», gritaba. «¡Qué vergüenza! ¡Desalojados como delincuentes!». Y yo que le dije a todo el pueblo que mi hijo tenía una mansión. «¡Es culpa de ella!», doña Benilda me señaló con un dedo acusador. «Es una bruja. Engañó a mi hijo. Le hizo creer que tenía dinero para invertir». «No, señora», le respondí, acercándome a ella. «Su hijo se engañó solo porque la codicia lo ciega». Yo solo le dije lo que quería escuchar para que me quitara el candado de la nevera. ¿Sabe lo que es tener hambre en su propia casa, doña Benilda? No, no lo sabe. Su hijo me tuvo comiendo arroz podrido mientras él se daba banquetes con mi dinero. Así que no me hable de engaños. Agradezca que no lo demando por maltrato al adulto mayor, porque entonces sí, su empresario terminaría en la cárcel.
Doña Benilda cerró la boca, escandalizada, pero la verdad de mis palabras la golpeó. Miró hacia arriba, hacia los gritos de su hijo que insultaba a su esposa por no empacar lo suficientemente rápido. Por primera vez vio al monstruo que había criado. Arriba el ruido era ensordecedor, cajones abriéndose y cerrándose de golpe, cosas cayendo al suelo. ¡Doña Herminia! Me llamó el ingeniero Velasco, mirando su reloj. Faltan 10 minutos. Mis hombres están listos para entrar a limpiar. Adelante, ingeniero. 2 trabajadores entraron con cajas de cartón grandes y bolsas negras de basura. Subieron las escaleras. Yo me quedé al pie de la escalera, observando. Fulgencio bajó primero cargando 3 maletas Louis Vuitton, falsas, y una caja fuerte portátil. Sudaba a mares. «Esto no se va a quedar así», me escupió al pasar. «Voy a contratar abogados, voy a impugnar la venta, te voy a declarar senil, voy a decir que estabas loca y que te aprovecharon». «Inténtalo», dijo el licenciado Servando. «Tengo certificados médicos de la lucidez de doña Herminia, fechados ayer. Tengo videos de seguridad de la notaría donde ella firma por su propia voluntad. Y tengo testigos de tu trato abusivo. Si demandas Fulgencio, te aseguro que te contrademandaré por daños y perjuicios y te dejaré debiendo hasta los calzones que traes puestos. Ah, y por cierto», Servando sonrió, «el dinero de la venta no está en ninguna cuenta que tú puedas tocar. Está en un fideicomiso blindado. Así que ahorra tu energía para buscar trabajo». Fulgencio se puso rojo, luego morado. Quiso lanzarse sobre Servando, pero el policía le puso una mano en el pecho y lo empujó hacia la puerta. «Fuera», ordenó el oficial. Fulgencio salió trastabillando al jardín delantero. Sus padres lo siguieron, arrastrando sus bolsos, murmurando maldiciones. Y entonces bajó Justina. Traía solo una maleta pequeña y su bolso de mano. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados y rojos. Se veía pequeña, rota, como una niña perdida. Se detuvo en el último escalón. Me miró. «Mamá», su voz era un hilo. «¿A dónde voy a ir?» Ese fue el momento más difícil. Mi corazón de madre quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que se quedara, que mandara al diablo a Fulgencio y que volveríamos a ser nosotras 2 contra el mundo. Quería cocinarle un caldo de pollo y peinarle el cabello. Pero luego recordé la langosta en la basura. Recordé su silencio cuando Fulgencio me gritaba. Recordé cómo ella comía ribeye mientras yo roía huesos. Recordé que ella tenía 32 años, no 12. Si la salvaba ahora, nunca la salvaría de verdad. Si la dejaba quedarse, ella volvería con Fulgencio en una semana, o se buscaría a otro igual, porque no sabía vivir sin ser la víctima. Endurecí mi corazón. Fue como tragar vidrio, pero lo hice. «Ve con tu esposo, Justina», le dije. «Pero mamá, él está furioso, me va a culpar». «No tengo dinero. La tarjeta que me dio ya no sirve». «Entonces busca trabajo. Tienes 2 manos sanas, sabes hacer uñas, sabes leer y escribir». «Mamá, por favor, no me corras. Te prometo que cambiaré. Dejaré a Fulgencio, pero déjame quedarme contigo». Negué con la cabeza lentamente. «No, hija, no te creo. No todavía. Necesitas tocar fondo. Necesitas saber lo que cuesta un plato de comida. Mientras yo te resuelva la vida, seguirás siendo la sombra de alguien más». «¡Soy tu hija!», gritó, desesperada. «Y yo soy tu madre, y porque te quiero, te echo a la calle. Aprende a tener hambre, Justina. El hambre enseña dignidad. Cuando te hayas ganado tu propio pan, búscame. Antes, no».
Ella me miró con horror, como si le hubiera dado una bofetada. Luego soltó un sollozo ahogado y salió corriendo por la puerta, hacia donde Fulgencio estaba gritándole desde la banqueta. «¡Apúrate, inútil! ¡El taxi nos va a cobrar espera!». Vi cómo subían sus maletas al taxi que don Tiburcio había llamado. Vi a los vecinos asomados por las ventanas, murmurando, señalando. Doña Concha, la vecina de enfrente, me saludó con la mano discretamente. Ella sabía. Ella había oído los gritos durante meses. El taxi arrancó y se perdió en la esquina. Se habían ido. El silencio regresó a la casa. Pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio vacío, ecoico. ¿Está bien, doña Herminia?, me preguntó Servando, poniéndome una mano en el hombro. Respiré hondo. El aire olía a libertad. Estoy mejor que nunca, Servando. El ingeniero Velasco se acercó. Doña Herminia, mis hombres van a empezar a sacar los muebles. ¿Hay algo que quiera conservar? ¿Algo que se nos haya pasado? Miré alrededor. La sala donde Fulgencio veía el fútbol. El comedor donde me sirvieron sobras. La cocina donde me encadenaron. No, dije. Todo lo que me importa ya lo saqué. Quemen lo demás si quieren. Especialmente ese refrigerador. No quiero que quede rastro de ellos. Saqué el juego de llaves de mi bolsa, las llaves que había recuperado esa mañana. Las puse en la mano del ingeniero. Es toda suya. Salí de la casa sin mirar atrás. Tenía una maleta pequeña en la cajuela del coche de Servando. Tenía un cheque por 4.800.000 pesos en mi bolsa. Y tenía, por primera vez en 3 años, el control total de mi destino. Nos subimos al coche de Servando. ¿A dónde, Herminia?, preguntó él al arrancar. Miré por la ventana. El cielo estaba azul. A la estación de autobuses, Servando, y luego al mar. Siempre quise vivir cerca del mar. Dicen que el aire salado cura las heridas y abre el apetito. 6 meses después. El sonido de las olas rompiendo contra el malecón es mi nuevo reloj despertador. Vivo en un departamento en el puerto de Veracruz. No es una mansión, es un piso tercero con un balcón amplio que mira al Golfo de México. Es luminoso, tiene pisos de loseta blanca que son fáciles de limpiar. Y, lo más importante, tiene una cocina abierta, aireada, donde la brisa entra sin pedir permiso. Mi vida es sencilla. Me levanto temprano, camino por la playa para fortalecer mis rodillas, que duelen mucho menos con el calor húmedo del puerto, compro pescado fresco a los lancheros y regreso a cocinar. Cocino para mí. Tengo un refrigerador nuevo, un Samsung plateado, enorme. Está lleno de mangos, de quesos, de botellas de agua fría, de camarones, de verduras frescas. No tiene cadenas, no tiene etiquetas con nombres. La única regla en mi cocina es, si se te antoja, cómetelo. A veces me preparo un banquete solo porque es martes. Me siento en mi balcón con un plato de guachinango a la veracruzana y una copa de vino blanco, y brindo por Herminia. No estoy sola. Hice amigas en el mercado, doña Lucha, que vende gorditas, y Teresa, una maestra jubilada que vive en el piso de abajo. Jugamos canasta los jueves y nos reímos hasta que nos duele la panza. De Fulgencio supe poco, pero suficiente. Servando me contó que intentó demandarme, pero ningún abogado quiso tomar el caso cuando vieron las pruebas y el video de la notaría. Se gastaron lo poco que tenían en hoteles baratos. Sus padres, avergonzados en el pueblo, lo obligaron a trabajar en el rancho de don Tiburcio. Ahora, el gran empresario se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar vacas y limpiar estiércol. Quiluit es fuerza, ¿verdad, Fulgencio?
Espero que estés aprendiendo. Y, Justina, el timbre de mi departamento sonó a las 2 de la tarde. Dejé mi libro en la mesa y fui a abrir. Ahí estaba ella. Casi no la reconocí. Había perdido peso, pero no se veía enferma. Se veía fibrosa. Llevaba el pelo corto, sin tintes caros, y vestía unos jeans y una camiseta sencilla. Sus manos, antes perfectamente manicuradas para no hacer nada, ahora se veían un poco ásperas, con las uñas cortas y limpias. «Hola, mamá», dijo. Su voz no temblaba, no estaba llorando. «Hola, Justina». Se quedó en el umbral, no intentó entrar ni abrazarme. «Me costó trabajo encontrarte. El tío Servando no quería darme tu dirección. Tuve que convencerlo de que no venía a pedir dinero». «¿A qué vienes entonces?» Justina metió la mano en su bolsa de tela y sacó un sobre. Me lo extendió. «Son 2,000 pesos. Es el primer abono. Sé que te debo millones, pero es lo que pude juntar este mes». Tomé el sobre, sorprendida. «¿De dónde sacaste esto?» «Trabajo. Soy mesera en un restaurante en Puebla, turno doble, y los fines de semana hago uñas a domicilio. Renté un cuarto cerca del centro. Es feo, hay cucarachas a veces, pero lo pago yo». «¿Y Fulgencio?» Justina hizo una mueca de asco, una expresión que me llenó de orgullo. «Lo dejé hace 4 meses. Cuando se le acabó el dinero de la venta de sus relojes falsos, quiso que yo le pidiera prestado a mis amigas. Me gritó, me levantó la mano, se tocó la mejilla inconscientemente. Esa noche empaqué mis cosas y me fui. No volví a mirar atrás. Ya estamos tramitando el divorcio. Pelea por la cafetera el idiota, pero se la voy a dejar. Que se quede con sus máquinas. Yo me quedé con mi vida». La miré fijamente. Vi cansancio en sus ojos, sí, vi ojeras, pero también vi algo que no había visto en años: dignidad. Vi a la hija que yo había criado antes de que ese parásito le chupara el alma. «¿Tienes hambre?», pregunté. Justina sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. «Mucha, como arroz y frijoles todos los días en el trabajo». Me hice a un lado y abrí la puerta. «Pasa, hoy hice arroz a la tumbada con mariscos y compré un vino blanco que está bien frío». Justina entró. Se detuvo a mirar mi departamento, mi vista al mar, mi paz. «Es hermoso, mamá». «Sí lo es. Y es mío, todo mío». Fuimos a la cocina. Abrí la nevera. Saqué el pay de queso que había hecho en la mañana. «¿Te ayudo?», preguntó ella. «Sí, pon la mesa, los platos bonitos, nada de plástico». Nos sentamos a comer. El sonido del mar llenaba el silencio. Justina comió con apetito, cerrando los ojos al probar los camarones. «Mamá», dijo después de un rato, limpiándose la boca con la servilleta de tela. «Perdón». «Ya lo sé», dije. «No, en serio. Perdón por la langosta. Perdón por el plato de perro. Perdón por haber sido tan cobarde. Tenías razón. Necesitaba tener hambre. Estos meses han sido los más duros de mi vida. He llorado. He tenido miedo. He dormido en el suelo. Pero», levantó la vista y me miró a los ojos, «por primera vez sé que puedo sobrevivir. Sé que no necesito a un hombre que me diga qué comer». Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Sus manos ásperas contra las mías. «Bienvenida al mundo de las mujeres fuertes, hija. Aquí se trabaja duro, pero la comida sabe mejor porque te la ganaste». «¿Crees que algún día podré pagarte todo lo que te robaron?», preguntó, mirando el sobre con los 2,000 pesos. «El dinero ya no me importa, Justina. Tengo suficiente para vivir mis últimos años viendo el mar. Lo que me debías». Apreté su mano. «Me lo acabas de pagar al dejar a ese imbécil y venir aquí con la cabeza alta y las uñas cortas.
Esa es mi ganancia. Terminamos de comer. Nos reímos recordando anécdotas viejas. Lloramos un poco también. Al atardecer, Justina tuvo que irse. Tenía que tomar el último autobús a Puebla para trabajar mañana temprano. «No te doy dinero para el pasaje», le dije en la puerta. «Tienes que pagarlo tú». «Lo sé, mamá, ya tengo mi boleto». Pero fui a la cocina y regresé con un tupper grande lleno de arroz a la tumbada y 2 rebanadas de pay de queso. «Llévate esto, para el camino o para mañana». Justina tomó el tupper como si fuera un tesoro. Me abrazó fuerte, oliendo a jabón barato y a esfuerzo. «Gracias, mamá, te quiero». «Y yo a ti, chamaca, y yo a ti». Cerré la puerta. Me quedé sola de nuevo. Me serví una última copa de vino y salí al balcón. El sol se estaba hundiendo en el horizonte, pintando el agua de dorado y violeta. Pensé en Fulgencio, allá en el rancho, limpiando estiércol. Pensé en mi casa vieja, demolida ahora para construir torres de cristal. Pensé en el plato de plástico azul. Y sonreí. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero la libertad es un banquete que se sirve caliente, abundante y en tu propia mesa. Levanté mi copa hacia el mar. Salud, Herminia. Buen provecho. Y por primera vez en mi vida, el banquete estaba completo.